Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Diciembre, mes de la gente, una sonrisa te cambia de presente. La familia se une y celebra, la Navidad llega en tu corazón. Ya, es Navidad, ya, es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Es el mes de las fiestas, de alegría y sorpresas, llegó para quedarse la Navidad. Oh, 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 ya, es Navidad, ya, es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Ya, es Navidad, ya, es Navidad, las sonrisas de la gente son historias que no mienten. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular, digital donde estés. Congreso de Estados Unidos aprueba iniciativa Engel, orientada a sancionar a los corruptos y antidemocráticos de Honduras, Guatemala y El Salvador cuando entre en funciones el gobierno del demócrata Joe Biden. La ley Engel, introducida por el congresista demócrata Eliot Engel, quitará visas a la lista de corruptos. Entre otras acciones, y en Honduras sectores sociales abrigan la esperanza que esos mensajes de Washington reaviven la lucha anticorrupción. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene nueva titular en una cuestionada elección del Congreso Nacional, arropado en la sombra de la noche y el silencio de la mayoría de diputados. Cardenal Rodríguez fustiga a la clase política y les pide que dejen de robar al cuestionar su proceder en la lucha contra la corrupción. Como una gran estafa para Honduras, califica el cardenal Rodríguez la compra de los hospitales móviles y cuestiona la justicia donde todos salen libres. En nuestra emisión, el balance 2020 destaca el caso de los hospitales móviles y las víctimas de la pandemia. Las autoridades de salud confirman que asistencia en triaje se dispara en un 10% y que la positividad es arriba del 40%. Piden a la población no relajarse. Sectores privados y académicos reaccionan sorprendidos por reformas al Código Tributario sin consultar sobre notificaciones electrónicas a los contribuyentes donde se afectarán nuevamente a las MIPYMES. Consejo técnico, asesor y funcionarios del gobierno se reúnen en privado para diseñar ruta del plan de reconstrucción que presentarán al grupo consultivo el próximo año. Los nacimientos y los nacatamales son dos tradiciones hondureñas que se resisten a ser ignoradas pese a la pandemia en estas fechas de natividad. La firma alemana BioNTech anuncia que es capaz de crear una vacuna contra la nueva cepa de la COVID-19 en 6 semanas y Vladimir Putin aprueba una ley que le otorga inmunidad vitalicia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos al noticiero líder de la televisión hondureña. A continuación, el bloque de noticias que hemos preparado para todos ustedes este 22 de diciembre a las puertas de Nochebuena. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. En esta Navidad, recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de $50. El Congreso de Estados Unidos aprobó una iniciativa para sancionar a los corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica en un término de 180 días, cuando inicie la administración del presidente electo Joe Biden. Y estas son las reacciones generadas en la sociedad hondureña, que ve la acción como una bocanada de aliento en un país donde prevalece la impunidad.
El Congreso estadounidense aprobó anoche la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, que incluye la creación a más tardar 6 meses de una lista Engel de personajes corruptos de Honduras, El Salvador y Guatemala, a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos. En 6 meses, el secretario de Estado, tiene que producir la lista y hay que quitarle la visa. Sabemos que el presidente Biden el presidente electo Biden va a tomar posición el 20 de enero y que le dejaría menos de 6 meses para cumplir con ese requisito. La lista Engel, impulsada por el congresista demócrata Eliot Engel, es una muestra de esperanza para el pueblo hondureño, de acuerdo con esta abogada, luego de que las autoridades del país decidieran no renovar el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MATSI. Hoy vemos cómo el Congreso de los Estados Unidos le da esperanza al pueblo hondureño al aprobar lo que se conoce como una lista Engels. La lista Engels obliga que en los próximos 6 meses se estarán revelando nombres de funcionarios, funcionarias, figuras públicas que están vinculadas con actos de corrupción. Para el director ejecutivo de la empresa privada, Armando Urtecho, si esta medida viene a fortalecer los mecanismos de fiscalización del país y de forma positiva apoya el desarrollo de Honduras, debería celebrarse la posición del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Lo que se otorga es al Departamento de Estado una posibilidad de que en los próximos 5 años establecer una estrategia para estos 3 países para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y las instituciones públicas, así como la lucha anticorrupción. Respecto a este tema, el Consejo Nacional Anticorrupción también celebró en sus redes sociales esta iniciativa y aseguró que como sociedad civil en Honduras pone a disposición sus esfuerzos para contribuir a identificar a actores antidemocráticos que deben formar parte de la lista Engel. De su lado, la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, aseguró en su cuenta de Twitter que la lista Engel incluirá también a quienes hayan cometido actos de acoso, violencia o intimidación contra investigadores. Los entrevistados coincidieron en que esta iniciativa del gobierno estadounidense será una buena herramienta para visibilizar los rostros de quienes están detrás de la corrupción y la impunidad en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. En esta Navidad, recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de $50. Siempre con este tema que relaciona la corrupción con la política, en declaraciones exclusivas a Telenoticias, su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, no se anduvo por las ramas al fustigar a la clase política y pedirles que ya dejen de robar. Ante la pérdida de confianza de la población en la clase política, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez recomendó a los aspirantes a cargo de elección popular consultarle a Dios si realmente están dispuestos a servir o a continuar adueñándose de los fondos públicos. Cada persona que aspira a un cargo de servicio, cada persona que quiere que su nombre esté en una planilla, primero pregúntele a Dios, pregúntele si lo está haciendo para servir y para amar o para seguir en la misma, para adueñarse de fondos, enriquecerse sin trabajar y después pasar la vida sin trabajar. El líder de la Iglesia Católica del país reconoció que existen políticos bien intencionados, pero la población debe romper con el círculo vicioso al momento de escoger. Eso es equivocado. Honduras necesita, y yo sé que hay políticos bien intencionados. Rompan con ese círculo vicioso y traten de servir. Cada vez más, a través de los medios de comunicación, la gente es consciente que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Y entonces, tarde o temprano, todo sale a la luz del día. Respecto a los cuestionamientos de la conferencia episcopal por la corrupción que predomina en Honduras y por el manejo de la pandemia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez espera que las autoridades recapaciten. Diría, ojalá que esas palabras sean escuchadas, porque si oyen como oír llover, entonces vamos a seguir en lo mismo. De modo que ahora, que cuando hay un año nuevo se toman algunos propósitos, ojalá que todos pensáramos, aquello que se dijo de Jesús, pasó su vida haciendo el bien. Tristemente con la pandemia ha muerto tanta gente muy buena, tantos médicos excelentes, personal de salud
y otras personas mayores que han muerto debido al COVID. Pero qué bello cuando viéndolos o recordándolos uno diga, cuánto bien hizo esta persona. Qué triste que haya otros que van a la tumba con las manos vacías, porque nunca hicieron nada bueno. El monarca de la Iglesia Católica espera que en el 2021 la situación mejore en el país y sobre todo que prevalezca la paz entre todos los sectores. La noche de lunes y fuera de agenda, como ha sido la costumbre, el Congreso Nacional eligió a la nueva comisionada del CONADE al margen de las audiencias públicas y otros requisitos por ellos establecidos, acción que ha desatado fuertes cuestionamientos al indicar que desde ese poder del Estado se lacera cada vez más la institucionalidad hondureña. Diputados de la oposición, particularmente del PIN-USD, expresan su descontento por el procedimiento seguido por el Congreso Nacional para la elección de la abogada Blanca Saraí Aguirre Lozano como titular del CONADE. Argumentan que votaron en contra, pero que no se les concedió la palabra para exigir el proceso de audiencias públicas. Cuando el abogado Mario Pérez presenta esa moción, ni siquiera se lee el currículum de la persona, ni siquiera se plantea como producto de qué se hace la propuesta, quiénes la avalaron, porque para eso se nombró una comisión que tenía que participar en ese proceso. Si bien la ley del CONADE no contempla las audiencias públicas como requisito para la elección o reelección del titular del organismo, el procedimiento para elegir a la abogada Aguirre Lozano no fue lo suficientemente transparente y objetivo, estima la oficina legal del COEP. En el caso del comisionado, lo único que establece su ley orgánica son los requisitos que se deben de tener y bueno, parte de esa falencia es justamente lo que vimos el día de ayer, que al no tener un proceso de cómo seleccionar a las personas que van a ocupar estos altos cargos del Estado, tenemos elecciones, ¿verdad?, que se dan de la manera como se presentó el día de ayer y que está siendo cuestionado. La importancia de elegir titular del CONADE, cargo para el que también se postuló a la reelección el actual ombudsman Roberto Herrera Cáceres, es que durante este periodo de 6 años habrá que integrar la Junta Nominadora para elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Este es un procedimiento totalmente verticalista, autoritario, antidemocrático, y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, independientemente del género que sea la persona. No puede ser que para la elección de los magistrados de la Corte sea un procedimiento, que para la elección de los magistrados, para la elección del fiscal general sea otro, y un cargo tan importante, que es el que elige de hecho también a estos otros, pues no tenga un procedimiento establecido. En marzo pasado, por causa de la pandemia del COVID-19, fue suspendido el proceso de audiencias públicas que se utilizó en anteriores elecciones. Ninguno de los 5 requisitos del artículo 5 que habla de la elección señala como requisito las audiencias públicas. Sí es evidente que la abogada Aguirre Lozano es una de los 13 abogados que se postularon al cargo. La Cámara Legislativa tomó juramento virtual esta tarde-noche a la nueva titular del CONADE, Blanca Saraí Aguirre Lozano, quien permanecerá en su cargo por un periodo de 6 años. Aguirre sustituye al hasta hoy comisionado Roberto Herrera Cáceres, que esperaba ser reelecto. Este martes, el Partido Alianza Patriótica Hondureña se pronunció en contra del nombramiento de la nueva Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Saraí Aguirre. En el comunicado señalan que la Junta Directiva del Congreso Nacional no llevó a cabo el debido proceso al nombrarla en ese cargo, ya que su hoja de vida no fue socializada y no se realizaron el proceso de las audiencias públicas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OANUC, ha mostrado su preocupación por el procedimiento seguido para la elección del titular del CONADE, que recae en la abogada Blanca Saraí Aguirre Lozano. Dada la trascendencia nacional e internacional de la institución, la OANUC insta a que se continúe con el proceso de audiencias públicas que fue suspendido en marzo debido al COVID-19. OANUC insta a que la elección del comisionado se realice de manera transparente y objetiva para garantizar la legitimidad e independencia de la institución para los próximos 6 años, según lo establecido en los principios de París.
El aspirante presidencial por el movimiento Recuperar a Honduras, Luis Zelaya, en su mensaje de Navidad dijo que el 2021 será un año en el cual los hondureños tienen dos citas importantes, que son las elecciones primarias y generales, mismas que definirán el rumbo y progreso del país. Nos jugamos mucho. El progreso de nuestro país depende del resultado de ambas elecciones. En este proceso solo hay dos caminos: defender la dignidad y la lealtad a Honduras desde el Estado de Derecho para que el país crezca, se genere empleo y tener una salud de calidad y una educación digna. Asimismo, cuestionó al gobierno en el manejo de la pandemia y las tormentas tropicales. 2020 pasará a la historia como un año de sufrimiento y de crisis, y un gobierno incapaz de ayudar a las familias, incapaz de crear oportunidades y empleo, incapaz de dar soluciones a un sistema de salud y educación, pero muy capaz y dispuesto para mantenerse en el poder a cualquier precio. La corrupción fue protagonista. Se robaron los recursos que debían salvar vidas. Mientras todos nos preguntamos, ¿dónde está el dinero? Y aún hoy sigue sin aparecer. Se marchó la máquina. Finalmente, Zelaya dijo que seguirán luchando por la verdad y el futuro de los hondureños y que lo harán desde el final con una sola fuerza de oposición. Bueno, siempre en temas ligados con la política, la gestión de un proceso electoral primario limpio y transparente es el principal desafío que enfrentan los entes electorales de control, advierte la Red por la Equidad Democrática en Honduras al llamar la atención sobre la ausencia de una ley de justicia electoral para dirimir las controversias que surjan tras los procesos electorales. La Red por la Equidad Democrática en Honduras sostiene que es importante que el Congreso Nacional apruebe la Ley Procesal Electoral para que el Tribunal de Justicia Electoral garantice una verdadera administración de justicia en las elecciones primarias de marzo 2021. Se hace indispensable que estos nuevos órganos tengan su ley orgánica, tengan un presupuesto suficiente y tengan funciones muy claras y definidas. Desde el Tribunal de Justicia Electoral están conscientes que deben contar con su ley orgánica para realizar su trabajo, porque la ausencia de esta normativa los ha obligado a utilizar la actual ley electoral vigente. Está aplicando la ley electoral y de las organizaciones políticas que está vigente, la ley de procedimiento administrativo y en su caso cuando procede el Código Procesal Civil para poder ejercer la función jurisdiccional en materia electoral. Pero estamos conscientes que la justicia electoral debe ser pronta, eficaz e imparcial, por lo que es imperativo que el TJE tenga su propia ley. Por su parte, el presidente de la Comisión Especial del Legislativo que dictamina la Ley Procesal Electoral, Jorge Calix, explicó a Telenoticias que la ley no puede ser aprobada sin antes aprobar la nueva ley electoral, cuya discusión está estancada. Porque esta es una ley de carácter adjetivo, que requiere que exista una ley de carácter sustantivo. Y si bien es cierto, hoy existe una ley de carácter sustantivo, que es la ley electoral, esta sabemos todos que será cambiada en cualquier momento. Calix explicó que aún existe una alternativa para garantizar el trabajo de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Que el Congreso haga una ley con 2 artículos nada más, cuyo artículo 1 diría algo más o menos así, que se faculta al Tribunal de Justicia Electoral a elaborar los reglamentos procesales, donde se establezcan los procedimientos recursivos a los que tendrán derecho los ciudadanos para defender sus derechos de carácter político electoral. La presidenta del Tribunal de Justicia Electoral, Gaudí Bustillo, también explicó que están a la espera que el Congreso les apruebe el presupuesto 2021, que ronda aproximadamente en unos 90 millones de lempiras para el funcionamiento normal y apoyo a los procesos electorales. Como la gran estafa contra Honduras califica el cardenal Óscar Andrés Rodríguez la compra de los hospitales móviles. Esto y más al retorno. Y en nuestra sección de tecnología, Gabriela Lobo nos cuenta por qué la plataforma Zoom hará una excepción en Navidad y Año Nuevo con las llamadas gratuitas de 40 minutos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Seguimos entregando lo mejor de nosotros por tu hogar. Los casos de coronavirus continúan en aumento en varios países del mundo. Por eso la recomendación de los expertos es que las fiestas de Navidad y Año Nuevo se realicen de forma virtual. Ante este escenario, la empresa de videollamadas Zoom decidió eliminar el límite de tiempo de 40 minutos para los usuarios que utilizan esa aplicación de forma gratuita.
La compañía norteamericana explica en su página web que la medida estará vigente los próximos días entre el miércoles 23 de diciembre y el sábado 26 por Navidad, y entre el miércoles 30 de diciembre y el sábado 2 de enero por Año Nuevo. Para tener acceso a este beneficio, los usuarios no deben hacer nada, ya que esta nueva medida se instalará de manera automática. Desde el inicio de la pandemia, las videollamadas han sido un recurso muy utilizado para mantenernos en contacto durante el confinamiento y ahora lo serán muchísimo más, dado lo atípico de estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde muchas familias seguramente solo podrán estar en contacto a través de una pantalla. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Seguimos entregando lo mejor de nosotros por tu hogar. Más adelante, una de las unidades de cuidados intensivos de Hospital Móvil de Juticalpa se deshace al enredarse con un árbol, y también Hospitales Móviles, una gran estafa, denuncia el cardenal Rodríguez, pide devolver el dinero. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Con tus ahorros y compras ganas paquetes de vida resuelta. Inscríbete y acumula números electrónicos para ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Conviértete en uno de los 10 felices ganadores de 12.500 lempiras mensuales por un año con Bacredomatic. Una de las unidades de cuidados intensivos que compone el Hospital Móvil de Juticalpa quedó dañada luego que el camión que la transportaba tuviera un accidente en el sector de La Talanguera, en el departamento de Olancho. En un comunicado, los interventores de Inves H informaron del percance en el traslado de uno de los módulos, atribuyéndolo a que este se enredó con la rama de un árbol y provocó un desprendimiento del automotor e impactara con otro camión. La unidad UCI quedó hecha papillas y los interventores dijeron que no había problema porque ese tipo de incidentes forman parte del contrato de aseguramiento con el proveedor, quien deberá enviar el reemplazo de la UCI destruida. 9 meses después de la compra de los hospitales móviles, sin que entren todos en funcionamiento, Su Eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez reaccionó indignado y calificó dicha compra como una estafa para Honduras que algunos pretenden tapar. Rodríguez exigió que se devuelva el dinero de parte de quien lo tenga y no conformarse porque el caso está en la vía judicial, porque ahí todo se tapa, lamentó el cardenal. Públicamente. Eso ha sido una estafa para el país y una estafa que la quieren tapar. Sería bueno que dijeran la verdad. Se hizo mal y se debe reembolsar ese dinero de sobrevaloración, el que lo tenga. Pero no podemos seguir así diciendo eso ya está en vía judicial. ¿Y cuál es la vía judicial? Tapar todo. No puede ser, no puede ser. Si queremos progresar, tiene que ser en la justicia y en la verdad, no en la mentira. Por ese y otros actos de corrupción, la población ha perdido la confianza en los políticos, concluyó el jerarca religioso. En nuestro balance 2020 continuamos con el área de la salud y la pandemia. En esta ocasión con los llamados coronabusos ligados a la corrupción, así como las víctimas de la pandemia siendo el sector de los médicos y el personal sanitario los más golpeados. Estos son los resúmenes construidos por Raquel Lazo y Telma Mejía. Confirmando así los primeros 2 casos de coronavirus en nuestro país. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus el pasado 11 de marzo, 12 fueron las instituciones responsables de realizar las compras de emergencia, pero solo 2 de ellas se convirtieron en el rostro de la corrupción al cierre de este 2020.
Al finalizar este año y cuando el país registra más de 116.000 casos y casi 3.000 fallecidos, las entidades más cuestionadas durante la emergencia son Copeco e INVESH. Esta última organización fue designada como la entidad élite al inicio de la pandemia al recibir 2.101.588.000 lempiras para estar a cargo de los procesos de adquisición del sector salud. La erogación más grande fue la controversial adquisición de 7 hospitales móviles por $48 millones, llave en mano, considerado el escándalo de supuesta corrupción de más alto impacto durante el COVID-19, ocasionando la destitución del entonces director Marco Bográn y su posterior procesamiento judicial. A esta cadena de críticas e investigaciones elaboradas por entes de sociedad civil como la ASJ y el CNA, se suma la compra de al menos 890 ventiladores mecánicos pulmonares que quedaron embodegados sin que la mayoría de ellos se pudiera utilizar para atender a los enfermos. También la compra de casi $2 millones en pruebas COVID que se arruinaron sin que nadie haya sido hallado culpable por esa negligencia. En un intento por aplacar los ánimos frente al escándalo de los coronaabusos, que también incluyó equipo biomédico no apto para la emergencia, el gobierno nombró el 25 de julio una junta interventora en INVESH, que a la fecha no ha podido dar respuesta a las molestias ciudadanas y acusó al CNA de tener una campaña en su contra. Otra entidad que ha estado en el ojo de la polémica desde que inició la pandemia y al cierre del 2020 es Copeco. Este organismo es la segunda institución con mayor presupuesto para atender la emergencia sanitaria, con 154.486.000 lempiras. Las primeras denuncias por abusos en las compras surgieron a mediados del mes de abril por la adquisición de insumos de bioseguridad, compra sobrevalorada de artículos como percoladoras, televisores y ventiladores mecánicos que no se pudieron usar. A Copeco también se le atribuye la compra irregular de un hospital de carpa, ubicado en Villanueva Cortés, el cual fue abandonado por no reunir los requisitos para atender a pacientes con COVID-19. Hoy es un centro de triaje que opera a medias. Este escándalo valió para que su titular, Gabriel Rubí, fuera separado del cargo, retornara como diputado al Congreso Nacional, mientras el Ministerio Público abrió una investigación al respecto, sin mayores avances por ahora. El cuestionamiento a los rostros visibles de la pandemia llevó al Poder Ejecutivo a nombrar en un periodo de 6 meses a 2 personas en Copeco en sustitución de Rubí. El primero fue el excomandante de los bomberos, Carlos Cordero, quien ahora es embajador de Honduras en el Vaticano, y luego a Max Alejandro González, un reggaetonero que en el ámbito musical es conocido como Quila. Quila aceptó que lo más cerca que ha estado sobre la pandemia fue ser parte de una campaña nacional de poner mascarillas a nivel nacional, impulsada por el gobierno. En el accionar de Copeco y el de INVESH se resiente la falta de diligencia de los entes contralores como el Tribunal Superior de Cuentas, cuyos informes han sido tibios de acompañamiento a las compras hechas, insinuando irregularidades pero sin entrar a fondo. En tanto, el Ministerio Público realiza las pesquisas en varias líneas de investigación de las 2 instituciones, pero al cierre del año las mismas no concluyen y las 2 acusaciones hechas al exdirector de INVESH han tenido sus reveses en los tribunales, mientras el Consejo Nacional Anticorrupción lleva al menos 10 informes investigativos sobre la corrupción en la pandemia del coronavirus. Raquel Lazo, Telenoticias. Mientras las expectativas se centraban en la llegada de los hospitales móviles comprados a un empresario descubierto por Google por el entonces director de INVESH, las primeras víctimas por el coronavirus empezaban a asomar por diversos puntos del país. El 26 de marzo se confirma la primera muerte por COVID-19. Era un adulto mayor de 60 años, oriundo de Villanueva Cortés, que murió en San Pedro Sula y era pastor evangélico. Era solo el inicio del luto y dolor que embargaría a las víctimas de la pandemia, pues los protocolos de bioseguridad estipulan un entierro rápido, sin velatoria y con un pequeño grupo de familiares. La pandemia llegó para quitar el derecho a los dolientes a sepultar a sus víctimas, con la dignidad y el ritual propio de los duelos. Honduras lleva hasta ahora más de 3.000 muertes, con una tasa de letalidad de 2.7% según las autoridades. El rostro de cada víctima encierra el dolor de cientos de familias hondureñas, amigos y compañeros de trabajo, ciudadanos, alcaldes, diputados, periodistas, militares y policías, entre otros, han sido víctimas de la batalla contra el coronavirus. Pero es el gremio médico el que está llevando la peor parte.
Más de 50 galenos y otro número relevante del personal del área sanitaria ha fallecido en esta pandemia. Algunas de sus muertes pudieron ser evitables si el país tuviera un sistema de salud apto y fortalecido, incluso si los hospitales móviles hubiesen llegado a tiempo y en óptimas condiciones. Las estadísticas oficiales apuntan que más de 2.000 profesionales del área de la salud han dado positivo por coronavirus. De estos, 4 de cada 10 son enfermeras. Siguen microbiólogos, psicólogos, enfermeras auxiliares, trabajadores sanitarios y médicos, entre otros. En el caso de los galenos, con quienes la pandemia se ha ensañado, la primera muerte se registró el 31 de marzo de 2020. Luego, en abril, se reportó la muerte de otro galeno y los picos más altos de decesos se han tenido, por ahora, en los meses de junio con 13 médicos caídos, julio con 19 y agosto con 11. El número bajó en octubre, pero no hay mes a la fecha que no registre el deceso de uno de los profesionales de la medicina víctimas del coronavirus. En su página oficial en internet, la sección de obituarios del Colegio Médico de Honduras está llena de acuerdos de duelo, mientras las autoridades del Colegio Médico el 22 de octubre, Día del Médico Hondureño, rindieron un homenaje póstumo a sus compañeros de oficio y personal de salud. Un bosque con el nombre de las víctimas y una antorcha que representa la luz de cada uno de los médicos fue parte del homenaje, en medio de llamados a mayores garantías de bioseguridad e insumos al personal sanitario y un alto a la corrupción en la pandemia. En su avance vertiginoso, la pandemia del coronavirus ha demostrado que no respeta rango ni clases sociales. Diputados activos y en retiro han fallecido, así como destacados periodistas, entre ellos un coordinador de noticias y otro director de una radio, privado de la libertad y a la espera de ser liberado cuando la parca le sorprendió. Líderes religiosos también han perecido en la batalla consternando a sus feligreses, así como alcaldes en ejercicio o ya retirados. Uno de ellos fue el alcalde de San José del Potrero, en Comayagua, el 20 de julio de este año, donde la gente se volcó a despedirlo porque falleció ayudando a su pueblo. Los globos, las lágrimas y la impotencia han caracterizado la despedida de las víctimas de la pandemia, misma que amenaza con seguir arrancando promesas si los hondureños no inician en serio un autocuidado. La coordinadora de la emergencia por el COVID-19 en Francisco Morazán, Yolani Batres, alertó este martes que se ha incrementado en un 10% las atenciones en los triajes y explicó que existe arriba del 40% una positividad en las pruebas PCR en tiempo real. Ha aumentado las atenciones en un 10%, solo de la semana pasada a esta, en un 10%. Y tenemos una positividad por PCR en tiempo real arriba del 44%. Eso nos está diciendo que hay una gran circulación del virus. La funcionaria exhortó a las personas a concienciar sobre la enfermedad porque siguen asistiendo a los centros de atención con los síntomas avanzados. Estábamos evaluando ayer en la sala de crisis con el canciller Lisandro Rosales que sigue llegando la gente demasiado tardío. Hay 2 pacientes en el tórax graves, ¿verdad? Uno esperó 24 días para llegar y otro esperó 14 días. Entonces, cuando ya llegan, cuando la enfermedad ha progresado demasiado, es bien difícil controlarla. Batres recomendó a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. Más adelante le informaremos, sorprende reformas al Código Tributario hechas sin consultar por el Congreso. Y Congreso Nacional aprueba presupuesto 2021 con dispensa de 2 debates. Con sorpresa reaccionaron este martes diversos sectores del país ante la decisión del Congreso de aprobar anoche, sin socializar, reformas al Código Tributario en tiempos de pandemia y que contemplan notificaciones por correo electrónico, en donde los más afectados serán las MIPYMES, aseveran. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Ficosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular.
Diferentes reacciones y cuestionamientos han surgido luego que el Congreso aprobara que los obligados tributarios podrán recibir las notificaciones por correo electrónico. A criterio del sector privado, el país todavía no está listo para iniciar este proceso. Todavía creo que el país no cuenta con los mecanismos de poder certificar que en el caso de las notificaciones estas llegan a tiempo, llegaron a su destino y eso puede crear un problema, ¿no? Todavía no tenemos una población que no tiene mucho acceso a Internet. Esto puede crear un problema muy grave, ¿no? Esperemos que se analice mejor, aunque como dicen ya fue aprobada una parte de eso. Consideramos que debe ser revisada con ciencia, porque en la forma en que ha quedado consideramos que puede crear más problemas que beneficios. La expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo, señaló que entienden el espíritu de las reformas, pero estas afectarán a los MIPYMES porque les representará más costos y en estos momentos de recuperación económica la decisión no es acertada. Esta gente va a ser la más perjudicada porque va a incurrir en más costos, aparte de los que ya tienen al pagar a alguien que les elabore su estado financiero, aunque sean pocas operaciones las que ellos realizan. Según el Congreso, la modificación al Código Tributario responde a la necesidad de continuar con la política de modernización del gobierno. Por eso se hace necesario que los emprendedores se pongan a tono con la tecnología, aunque existen muchos micro, pequeños y medianos empresarios que no están listos. Prepararse sobre la marcha porque esto responde a la modernización del Estado. Aquí lo difícil es de que a veces se enredan nuestras mismas autoridades en la búsqueda de los recursos y es lo que hay que corregir con tiempo. Sobre el envío del aviso a través del correo a dueños de las empresas, apoderados legales o empleados, señalaron que no es correcto dar por entregadas las notificaciones a todos ellos, porque el responsable legal es el propietario de la empresa y es a él de forma directa que se deben enviar. El Minuto Financiero fue presentado por Picosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Picosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular. En una reunión privada, los integrantes del equipo técnico asesor de la reconstrucción se reunieron con personeros del gobierno para comenzar a trazar las líneas que regirán el plan de reconstrucción, que será presentado en 2021 al grupo consultivo y que parte del diagnóstico hecho por la CEPAL. Con el informe de la CEPAL en manos, el Gabinete de la Reconstrucción del presente gobierno lo llevó de inmediato al Comité Técnico o Grupo Asesor de Notables Hondureños, que parten de aquí para priorizar los ejes fundamentales para sacar al país del fango. Este informe es trascendental porque es, por así decirlo, la piedra angular del plan de reconstrucción sostenible del país. Esta tarde en un encuentro privado, funcionarios de gobierno y el comité técnico o asesor empezaron a trazar las líneas visibles e invisibles para llegar a un consejo consultivo y buscar un país anfitrión. Y ya se barajan 2 ciudades de los Estados Unidos o la capital de España y desde ahí buscar nuevos financiamientos ya con las prioridades y necesidades del proceso de reconstrucción. Bueno, infraestructura, creo que la salud y asentamientos humanos, porque el tema de asentamientos humanos es lo primordial aquí. Está claro que el Consejo Consultivo trabajará sobre la base de los 100.000 millones de lempiras de impacto económico, tanto de la pandemia como de los meteoros ETA y IOTA, pero si los ejes de la salud, la infraestructura y la atención urgente a las necesidades de las familias afectadas es una prioridad, también lo es, dicen los expertos, empezar a hablar de la represa Los Llanitos, Jicatuyo y El Tablón como proyectos multipropósitos. Y en la medida que seamos eficientes y eficaces en la elaboración de todos estos procesos, en la asignación de la empresa ganadora para la construcción de estos proyectos, podremos entonces tener impacto importantísimo en el control de inundaciones, disminución en la tarifa de energía eléctrica y así de esta manera beneficiar a toda la sociedad en su conjunto. De momento, antes de empezar a hablar del país anfitrión, del Consejo Consultivo, de megaproyectos, de la rehabilitación y la reconstrucción nacional, la urgencia, dicen los mismos voceros del informe de la CEPAL, es atender sin demora a las familias que están aún en los albergues y muy lejos de regresar a sus casas, seriamente afectadas por el reciente temporal.
Bueno, y esta ha sido una buena noticia porque este martes las autoridades de la ENE informaron que la represa hidroeléctrica Patuca 3 amplió su capacidad de generación de 30, pasó en horas de la tarde a 40 megavatios sin presentar fallas como parte del periodo de pruebas en que se encuentra en estos momentos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La hidroeléctrica Patuca 3 sigue incrementando el suministro de energía. Este día generó 30 megavatios de los 104 que tiene la capacidad instalada el proyecto. Esta energía de prueba fue inyectada al sistema interconectado sin presentar fallas. Bueno, bajo el programa de pruebas a la unidad número 1 de la central Patuca 3, ya llegó a 30 megavatios de generación, pero escalonadamente, progresivamente y en coordinación con el ODS, el equipo técnico de las tres partes que está haciendo las pruebas debe llegar a la capacidad nominal de generación de la unidad número 1, que son 52 megavatios. Lo importante y que nos va a representar la operación del proyecto es que ya comiencen a generar flujos con la inyección de energía a la red para que alivie un poco las finanzas de la empresa estatal que tanto necesitamos ahora, que se pueda mejorar los ingresos. En este momento solamente están probando una de las dos turbinas, la cual tiene capacidad para generar 52 megavatios. Cuando la hidroeléctrica funcione al 100%, se garantiza que se terminan los problemas de energía en Olancho. Hoy las ciudades de Juticalpa y Catacamas mantuvieron un voltaje estable. Nos va a ayudar a resolver un montón de problemas que tenemos, la energía es básica y en ese sentido primero los de la casa, si no me equivoco yo. Necesitar la energía que ocupamos nosotros, que se quede acá, y lo demás para venderla a nivel nacional. El proyecto inicia su generación 6 años después de lo esperado, pero llega en un momento clave para suplir las necesidades del país. Bueno, estamos contentos que al fin y después de tantos años de estar en construcción y con tanto nebulosa de corrupción ya esté trabajando. Ojalá que las líneas de transmisión para sacar esa energía sean construidas, porque es una situación grave para nosotros de que estemos produciendo 100 megas en Patuca y no podamos sacarlo al resto del país. El embalse se encuentra rebosando de agua, pero solamente se va a aprovechar entre el 60 y 70% de la capacidad del proyecto, porque existen problemas con las líneas de transmisión. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La bancada del Partido Libertad y Refundación Libre emitió un comunicado donde señala que el actual partido de gobierno utiliza los recursos del Estado para financiar la campaña política y reprimir al pueblo, olvidándose de la salud, educación e inversión pública, al cuestionar que el presupuesto 2021 que se pretende aprobar o que ya se aprobó, no existe reducción en el gasto corriente. Además señalan que se sigue priorizando el gasto militar sobre educación y salud. También cuestionan que en 11 años del gobierno nacionalista se ha endeudado al país con una deuda pública que aumentó desde el 2009 de 5.000 millones a más de 42.000 millones de lempiras. Y por último denuncian que la Comisión del Presupuesto nunca convocó al representante de Libre a las sesiones para la elaboración del dictamen del presupuesto 2021. Al retorno, conozca los detalles en la aprobación del Presupuesto General de la República para el 2021. Esta noche el Congreso Nacional aprobó en un solo debate el Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021 con un monto superior a los 288.000 millones de lempiras, de los cuales más de 172.000 millones son para la Administración Central y más de 126.000 para la Administración Descentralizada. A la Secretaría de Educación le corresponde un presupuesto de 32.000 millones de lempiras, mientras a Salud un poco más de 18.000 millones. El Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas con más de 51.000 millones de lempiras, de los cuales a INVESH le destinaron 4.500 millones, a INSEP 3.000 millones de lempiras, a la ENE más de 36.000 millones de lempiras
mientras a la Secretaría de Seguridad 6.900 millones de lempiras, Defensa 8.400 millones y a la SAC 1.950 millones de lempiras. Bueno, en este momento tenemos en la línea telefónica al ministro de Finanzas, Marco Vidence. Ministro, bueno, esta aprobación ha sido una aprobación de un plumazo y en un solo debate. ¿Tantos artículos, ministro, así, a rajatabla se han aprobado o por ahí hubo una discusión previa? Buenas noches, ministro, y le rogamos brevedad porque sí estamos bastante limitados de tiempo. Lo escuchamos, ministro. Buenas noches, un placer. Quiero decirle con mucha satisfacción que en efecto ya fue aprobado en esta noche el presupuesto que va a permitir la reactivación económica de este país, que va a permitir devolver la calidad de vida a las personas que han sido afectadas por esta pandemia, por el embate del ETA y del IOTA. Quiero hacer énfasis que tomamos en cuenta los datos de los daños, también el impacto de la pandemia, y pudimos enfatizar el presupuesto básicamente en priorizar salud, como primera prioridad salvar vida, un incremento del 14% en el presupuesto de salud. En el tema educativo también un componente muy importante, un incremento del 5%. Y si hacemos una revisión entre la Secretaría de Salud y Educación, tenemos el 30% del presupuesto de la Administración Central. Además, quiero significar el hecho de que estamos apostándole fuertemente a las áreas de prioridad para la reactivación y rehabilitación económica, que es una reconstrucción basada en la gente, un tema de infraestructura productiva y social muy importante, habilitar carreteras, pasos, caminos y puentes, pero también el tema de infraestructura social, como ser vivienda y escuelas. Otro componente, además de salud e infraestructura, es el tema de la cadena agroalimentaria, y un cuarto componente es el tema del apoyo a las MIPYMES. Estamos haciendo un fondo de 2.500 millones de lempiras para créditos, asistencias técnicas y fondos de garantía también, de manera que estamos pensando en un presupuesto que va a poder potenciar la actividad económica y poder rehabilitar este país, y de manera que también generemos los cimientos para una reconstrucción nacional. Ministro, esta es la cara bonita del presupuesto. La cara fea, diríamos nosotros, es cómo se financia este presupuesto cuando todos sabemos las consecuencias que ha generado y que dejará la pandemia y los dos fenómenos naturales, y cuando la recaudación obviamente va a caer. Bueno, usted ha dicho una realidad, es un presupuesto en medio de la crisis más grande de la historia, una contracción económica vista en Honduras en la región de los últimos 120 años, según datos de la CEPAL, la peor contracción económica, las tres crisis, la caída del PIB, es decir, la caída de la economía a causa de estas tres crisis, de la pandemia y las dos tormentas. No obstante, vemos un presupuesto que ha sido conservador en la estimación de los ingresos. Este año la caída ha sido precipitosa, un 25% de los ingresos corrientes es algo duro. No obstante, la pregunta también para el siguiente año no es si va a haber déficit, es cómo financiar ese déficit. ¿Cómo lo financian, ministro? ¿Perdón? ¿Cómo lo financian? Le consulto, este presupuesto. Bueno, a eso vamos. El financiamiento del déficit, dado que Honduras tiene una disciplina de los manejos de las finanzas públicas de los últimos años, una relativa estabilidad macroeconómica, tenemos un margen de maniobra para poder acceder a fondos o préstamos concesionales, es decir, tasas muy bajas, plazos muy largos, periodos de gracia, y con los organismos multilaterales de desarrollo, las carteras principales con Banco Centroamericano de Integración Económica, con el BID y con el Banco Mundial, y estos propenden a proyectos que van a impactar directamente en la reconstrucción. Tenemos procesos ahora de contratación que incluyen una veeduría y un concepto de transparencia desde el día 1, y estamos pues entonces con una situación de país que tenemos un riesgo país muy por debajo de la región, un concepto de sostenibilidad de deuda, y también recordarle que estamos en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Bueno, gracias, ministro. El día de mañana aquí en este espacio de Telenoticias tendremos más detalles acerca de pues cuáles son las líneas generales de este presupuesto, habida cuenta de que se ha aprobado en un monto superior a los 288.000 millones de lempiras entre el gobierno central y las instituciones descentralizadas, pero a todas luces se sabe que este presupuesto se tendrá que financiar con deuda pública y deuda externa. Así es que el sacrificio
de repente lo tendrá que sentir y se va a sentir en el próximo gobierno. Así es que continuamos con las noticias aquí en Telenoticias. Este martes el presidente Juan Orlando Hernández concentró su agenda diaria en la zona norte del país y en su primera actividad entregó en la residencial Las Minas del Progreso Lloro 51 viviendas para igual número de personas que vivían en zonas de riesgo en los bordos del Río Blanco. Minutos después, en la 105 Brigada de San Pedro Sula, hacía público su reconocimiento a los empresarios del Valle de Sula por todo el apoyo que brindaron a los pobladores afectados por las tormentas tropicales. Nosotros tenemos que destacar a aquel que hizo más allá de lo normal por el prójimo. Por eso estamos aquí, para decirles a ustedes gracias y para que el resto de Honduras los mire a ustedes con admiración y que son un ejemplo. El mandatario les pidió a los empresarios no bajar los brazos ni dejar solo al gobierno y a la población en el proceso de rehabilitación y reconstrucción, pues solo el Valle de Sula, recordó, se necesita reconstruir un promedio de 13 y 16 mil viviendas, proceso que requerirá reubicar por un tiempo a las familias desplazadas. En nuestra nota positiva le contamos cómo doña María Josefa Vides, a sus 84 años de edad, mantiene viva la tradición del nacimiento heredada por su familia y que empezó a elaborar desde que tenía 16 años. Ella es un ejemplo del espíritu navideño en medio de esta pandemia. La noticia positiva es presentada por Tigo. Llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo $2,199. Búscalo ya en tiendas Tigo. Doña María Josefa Vides, cariñosamente conocida como Chepita, tiene 84 años de edad y 68 años de hacer el nacimiento del Niño Dios. Empezó a sus 16 años elaborándolo en un dron de metal y aunque este año sea un año atípico por la pandemia, ella manifiesta que no pierde su tradición, devoción y fe como buena católica. Mire, a mí me gustaba, yo iba a ver los nacimientos y me gustaba y dije, voy a hacer el mío y empecé a hacerlo chiquito, pero no lo hacía grande, yo solo ponía el misterio y chiquitío y lo hice en un dron. De ahí seguía haciéndolo más grandecito, yo hacía las peñas, yo hacía todo. Y los iba formando. Ya por último, ya lo hice más grande y más grande y más grande. No nos sintamos tristes, no que alegres, porque es el nacimiento del niño Jesús y Él es el que va a salvarnos a nosotros. Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante, porque el Señor quiere que nosotros seamos todos unidos y que tengamos ese amor para todos. La humilde mujer copaneca que reside en la colonia Bellavista de Santa Rosa le pide al pueblo hondureño que estas fiestas sean para celebrar el nacimiento del Niño Dios y nos unamos en oración ante los acontecimientos que está viviendo la humanidad. Unámonos a Él, pidámosle de corazón que esta pandemia se va a retirar de nosotros. Eso es lo que yo le pido a mi Dios. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo $2,199. Búscalo ya en tiendas Tigo. Una de las comidas tradicionales en esta temporada son los tamales. Pues bien, en la 7 calle, en la colonia Hermosa Providencia, no hay límite para encontrarlos, ya que cada día se producen cientos de tamales que usted puede adquirir a bajo costo y a un buen gusto. Son grandes recipientes los que cada día se llenan de los famosos tamales que se venden en la 7 calle de la colonia Hermosa Providencia, una de las comidas más apetecidas en esta temporada, pero que en este lugar nunca pasa de moda, ya que cada día al menos 35 familias se encargan de darle forma a la masa con pollo o cerdo para deleitar el paladar de los compradores. Y no solo es esta temporada, aquí vendemos las 24 horas del día, vendemos todos. Así que a donde quieran ustedes que piensen en un tamal sabroso, vénganse para aquí, a esta colonia donde van a encontrar, de casa a casa van a encontrar sus ricos tamales.
Aquí en el puesto de Irma se producen al menos 2.000 tamales cada día. Son varias las jóvenes que emplea en su elaboración, al igual que unos que otros varones. Lo mejor de todo, dice Irma, es que en esta calle no hay competencia. Por el contrario, prima la unidad a la hora de grandes pedidos. Si yo no tengo tamales y mi vecina tiene, yo voy y le digo, vecina, mire, él es un cliente, quiere tantos tamales, véndaselos. Si viene alguien y dice, quiero una cantidad grande de tamales, nos unimos todos y todos le vendemos a aquella persona. Como para la catástrofe, la gente venía y buscaba en grandes cantidades, entonces nos unimos todos y todos le vendíamos a todo aquel que venía a buscar tamales para ir a regalar a las personas más necesitadas. Anna es una de las vendedoras de tamales que se instaló recientemente en esta área. No le quedó más remedio, ya que la pandemia impactó en la venta que tenía en otro lugar, pero aquí ha encontrado una nueva oportunidad. Como le comentaba, o sea, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Puesta aquí, pero aproximadamente llevo como 3 meses ya. Pero gracias a Dios, pues los tamales siempre, o sea, son buscados. Cada quien, a pesar de que cada quien tiene su puesto, siempre cada quien tiene los clientes que los buscan. La tarea inicia desde tempranas horas con la preparación de las hojas, en su mayoría de la planta de plátano, mientras la masa arde en los calderos y paso a paso se llega al producto terminado que se vende a 10 lempiras por unidad. Buenas noches. Desde Senado, ¿cuál será el pronóstico del tiempo en las próximas 48 horas? Don Oscar Lagos, buenas noches. Bien, para las próximas 48 horas no esperamos tener ningún cambio notable en las diferentes variables meteorológicas. Sin embargo, para el día viernes 25 de diciembre tendremos un cambio en las diferentes variables. Así que estará ingresando una masa de aire frío al territorio nacional y nos vendrá a generar abundante nubosidad, así como precipitaciones leves en la mayor parte del territorio nacional, más intensas sobre los departamentos del litoral Caribe. Tendremos también un notable descenso en la temperatura ambiente. Correcto, por ahora temperaturas frescas y leve llovizna en algunos sectores. Así es, para las próximas 48 horas se estarían manteniendo esas precipitaciones leves sobre áreas de la región norte, región central y noroccidente del territorio nacional. Muchas gracias. Don Oscar Lagos es pronosticador de turnos aquí en Senado Escopeco. Con usted al estudio. Buenas noches. Esta noche el excomisionado nacional de los derechos humanos Roberto Herrera Cáceres emitió un comunicado en el cual expresa que sobre la elección de la nueva comisionada nacional de los derechos humanos no emitirá ninguna opinión al respecto. El Congreso Nacional es el ente responsable de la decisión de la elección o reelección, para lo cual está vinculado a seguir un proceso previo de selección creado por dicho Poder Legislativo y que se ha también consolidado como una práctica institucional en aras de la transparencia y del derecho de participación política de las personas. Por lo tanto, cualquier duda o inquietud sobre la omisión de dicho procedimiento y la legitimidad de ello deberá ser aclarado por ese poder del Estado, a quien corresponde rendir cuentas al pueblo. Asimismo, deja entrever que serán las instancias internacionales de derechos humanos las que evaluarán esa elección en el marco de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Estados Unidos reactivará la lucha contra los corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, entre ellos Honduras, a quienes pondrá en una nueva lista denominada Angel y sancionará con visas y otras acciones una vez que asuma la presidencia Joe Biden. Más claro no pudo ser el cardenal Rodríguez sobre el caso de los hospitales móviles. Me preocupa y me indigna, y lo hemos dicho públicamente. Eso ha sido una estafa para el país. Y una estafa que la quieren tapar. Sería bueno que dijeran la verdad. Se hizo mal y se debe reembolsar ese dinero de sobrevaloración, el que lo tenga. Los nacimientos y los nacatamales son dos tradiciones hondureñas que se resisten a ser ignoradas, pese a la pandemia, en estas fechas de natividad. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Sí. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Pero antes de las 5 de TN5 a todos, gracias y buenas noches.
Esta noche el Congreso Nacional aprobó en un solo debate el presupuesto general del Estado para el año fiscal 2021 por un monto superior a los 288.000 millones de lempiras. El cardenal Rodríguez fustiga a la clase política y les pide que dejen de robar al cuestionar su proceder en la lucha contra la corrupción. Autoridades de salud confirman que asistencia en triaje se dispara en un 10% y que la positividad es arriba del 40%. Piden a la población no relajarse. Sectores privado y académicos reaccionan sorprendidos por las reformas al Código Tributario, sin consultar sobre notificaciones electrónicas a los contribuyentes, donde se afectará nuevamente a la MIPYME. Los nacimientos y los nacatamales son dos tradiciones hondureñas que se resisten a ser ignoradas pese a la pandemia en estas fechas de Navidad.